Señorías, señora ministra, me ha sorprendido sus dotes de adivina. Primero, porque su intervención, más que de presentación de los proyectos de ley, ha sido la réplica a la intervención que me corresponde a mí ahora de fundamentación de la enmienda a la totalidad. Usted se ha dedicado, y además lo ha dicho en 2 ocasiones, que estaba haciendo la réplica al veto, decía usted. Y en segundo lugar, porque ya nos anticipa que en Sevilla va a hacer el calor que en Marrakech. ¿Sí? Claro, esas dotes de adivina, pues me sorprenden. Por cierto, habla del calentamiento global y hoy precisamente es noticia que Siberia está a menos 71 grados, que es récord histórico en muchos años. Y del CO2, pues mire, es necesario para que haya vida. Sin CO2 no podría haber vida. El Grupo Parlamentario Vox ha presentado una enmienda, como ya se ha dicho, a la totalidad de devolución al Gobierno a cada uno de los 6 proyectos de ley por los que se modifican las leyes del régimen de cesión de tributos del Estado a las comunidades autónomas de Andalucía, Canarias, Cataluña, la Valenciana, Galicia e Islas Baleares. Los referidos proyectos de ley tienen por objeto incorporar al catálogo de tributos del Estado cedidos a las comunidades autónomas el impuesto sobre el depósito de residuos en vertederos, la incineración y la coincineración de residuos, el conocido como impuesto de residuos, que incluirá no solo el rendimiento del impuesto de residuos, sino también, y aquí está el quid de la cuestión, las competencias de gestión, liquidación, recaudación, inspección, así como la capacidad normativa. A pesar de que el impuesto de residuos se configura en la Ley de Residuos como un tributo estatal que pretendía tener además un carácter armonizador, la vocación manifiesta de que este sea un impuesto plenamente cedido a las comunidades autónomas frustra de raíz esa finalidad armonizadora, así como toda posibilidad de alcanzar un sistema fiscal armonizado que sea operativo en condiciones de igualdad en todo el territorio de nuestra nación. Se ve malogrado así el artículo 31 de la Constitución, que preceptúa que todos los españoles contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo, inspirado en los principios de igualdad y progresividad. Señorías, aunque la señora ministra, por lo que ha expuesto antes, no lo entiende, el constituyente configuró el Estado de las autonomías solo como una posibilidad, nunca como un mandato imperativo. Así, según el artículo 137 de la Constitución, el Estado se organiza territorialmente en municipios, en provincias y en las comunidades autónomas que se constituyen. Asimismo, conviene recordar la conditio sine qua non habilitante del Estado de las autonomías, la nación española como sujeto constituyente en nuestra Carta Magna. El artículo 1 de la Constitución no lleva a interpretación distinta cuando señala que España se constituye en un Estado social y democrático de derecho que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. Por tanto, al tratar del Estado de las autonomías, no se debe olvidar la subordinación de estos entes subestatales a la nación española, sujeto político preeminente y persistente a nuestra ley fundamental y, por tanto, al Estado y a los valores que propugna como superiores de nuestro ordenamiento jurídico, ni, por tanto, desdeñar la idea de que la actual forma de organización territorial de España no es única ni imperativa y que, muy por el contrario, es cuestionable y perfectible, señora ministra. En las últimas décadas, España ha sufrido una transferencia de competencias del Estado a las comunidades autónomas sin precedentes y a un ritmo vertiginoso en comparación con otras democracias avanzadas. Este despliegue autonómico ha posicionado a España como el segundo país del mundo más descentralizado, tras Alemania,
y por delante de naciones de extensa tradición federal como Estados Unidos de América, Suiza o Australia. Este impulso autonómico ha resultado, en demasiadas ocasiones, en agravios para con el pueblo español, que han puesto seriamente en entredicho los beneficios del Estado de las autonomías. Existen toda una serie de consecuencias negativas a raíz de las transferencias de competencias a las comunidades autónomas, entre otras la fiscal, con impactos negativos de calado, directa o indirectamente, en nuestras vidas, por las que cada vez más españoles desconfían abiertamente de nuestra forma de organización territorial y sus consecuencias en términos de desigualdad e inseguridad jurídica. Procede, por tanto, promover una reflexión nacional sobre sus beneficios y perjuicios para la nación española, los españoles y, en general, el bien común. Señorías, deben enunciarse en particular un sector público elefantiásico, consecuencia del sistema autonómico, que se traduce en diputados autonómicos, altos cargos, asociaciones, agencias y fundaciones dependientes de las administraciones autonómicas, y un largo etcétera, que realmente no es otra cosa que una duplicación ineficiente e innecesaria del Estado, que conlleva inevitablemente la proliferación del gasto político asociado al denso entramado institucional. A esta pesada estructura, sumamente ineficaz, habría que añadir el despilfarro añadido que supone el sector público empresarial, manifestado en multitud de entidades. Y, por supuesto, las graves ineficiencias, consecuencia del elevado número y disparidad de normas, trabas administrativas e impuestos propios abusivos que provocan la ruptura de la unidad de mercado, la creciente inseguridad jurídica, consecuencia de la vorágine legislativa autonómica, y una desigual y deficiente prestación de los servicios públicos a lo largo y ancho de nuestra nación. Todo ello perjudicando la vida de los españoles de cualquier punto del territorio nacional y provocando serios desequilibrios, desigualdades y desavenencias entre ellos. Lo anterior lleva a una clara conclusión. La situación es de por sí flagrante por el volumen de gasto totalmente improductivo que esta estructura mastodóntica exige, además de ignorar lo preceptuado por el artículo 31.2 de la Constitución, según el cual el gasto público realizará una asignación equitativa de los recursos públicos y su programación y ejecución responderán a los criterios de eficiencia y economía. Es evidente que si no se dilapidase tanto dinero público, no sería necesario mantener, y menos aún incrementar, el nivel de expolio fiscal que ha llevado la recaudación por ingresos tributarios a cifras históricas. Si la regla de adecuación del gasto público a las necesidades de la sociedad ha de ser respetada siempre, con más razón debe serlo en un Estado que cuenta con 4 niveles de autogobierno que reproducen los excesos del Estado central. Por ello, en lugar de crear nuevos impuestos que agraven además la desigualdad entre los españoles y la fragmentación del territorio y del mercado nacional, debe frenarse esta espiral de despilfarro público y llevar a cabo una reducción urgente y drástica del gasto político, así como una eliminación de organismos superfluos que sea capaz de compensar la bajada masiva de impuestos y la reducción de tipos de gravamen excesivos que los españoles necesitan. Cada vez de manera más patente, el esfuerzo y el sacrificio diario de los españoles se destina no al superior interés de la comunidad, sino al mantenimiento de los fines espurios del Gobierno y de unas administraciones desproporcionadas e ineficientes, especialmente en el ámbito regional. Los recursos recaudados deben destinarse, en cambio, únicamente a lo verdaderamente importante: el estado de bienestar y la libertad y la seguridad de los españoles, no al mantenimiento del estado de bienestar de los políticos. Señorías, esta cultura de despilfarro público que caracteriza a las políticas del Gobierno se pone al servicio, además, del totalitarismo de las agendas globalistas. No en vano, socialistas y comunistas comparten agenda política y propósitos disolventes de las estructuras sociales y culturales de Occidente, que en el caso que nos ocupa afectan directamente a nuestra soberanía energética
y, en consecuencia, también a nuestro tejido empresarial e industrial, al empleo y, en definitiva, al bienestar y la prosperidad de toda la nación. El impuesto de residuos, además de perjudicar a la competitividad de nuestras empresas y de introducir nuevas barreras a la unidad de mercado, provocará no pocas ineficiencias en la gestión de los recursos y en las decisiones de los contribuyentes que, a la vista de los impuestos autonómicos aplicables, podrían comprometer incluso alguna de las aspiraciones de la Ley de Residuos, por ejemplo, el principio de proximidad. Por último, resulta evidente que si no se dilapidase tanto dinero público, no sería necesario mantener el nivel de expolio fiscal que este Gobierno ha llevado a cifras históricas. El Ejecutivo, lejos de suprimir, aumenta los impuestos ideológicos caracterizados por el sectarismo y la frivolidad, la insensibilidad y el cinismo de la política gubernamental. En definitiva, los presentes proyectos de ley agravan la confusión y la inseguridad jurídica, la ruptura de la unidad de mercado y la presión fiscal inasumible que ya soportamos, deteriorando con ello nuestra capacidad competitiva y el futuro de sectores productivos completos, muchas veces estratégicos, que en muchos casos se encuentran todavía por debajo de los niveles de actividad y crecimiento previos a la crisis originada por la inconstitucional imposición de medidas restrictivas para hacer frente a una situación de salud pública. En mérito a lo expuesto, solicitamos la devolución al Gobierno de quien proceden las iniciativas de los proyectos de ley objeto de las presentes enmiendas. Concluyo. Ante la deriva que ha tomado este Gobierno, Vox hará todo lo posible para parar el golpe de Sánchez. Nada más y muchas gracias.